A ver, cuando pensamos en Rolex, ¿qué se nos viene a la cabeza? Lujo, ¿verdad? Éxito, la cima del mundo. Pero, ¿y si os dijera que detrás de esa corona tan icónica se esconde una historia que casi nadie conoce? Una historia que no va de beneficio, sino de un propósito, bueno, de algo mucho más profundo. Vamos a descubrirlo. Es que, a ver, llevan más de un siglo cultivando una imagen de perfección absoluta. Cada reloj es un testimonio de precisión, de robustez, de fiabilidad, vamos, un símbolo universal de que has llegado a lo más alto. Pero el verdadero secreto de Rolex no está en sus engranajes, sino en la increíble visión de su fundador. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Nos obliga a mirar más allá del brillo, del prestigio, para descubrir una estructura empresarial que es única en el mundo. Un legado construido sobre una base que, de verdad, nadie se espera. Y para entenderlo, claro, tenemos que volver al principio de todo, a la vida de su creador, Hans Wilsdorf, un hombre cuya vida estuvo marcada por la tragedia, sí, pero también por un espíritu de superación absolutamente inquebrantable. Su comienzo fue durísimo, de verdad. Paros a pensar un momento. Se queda huérfano de padre y madre con solo 12 años y lo envían a un internado. Muchos se habrían hundido, pero esta adversidad forjó en él un carácter único. Tanto que con solo 24 años tuvo la audacia de crear su propia empresa en el supercompetitivo mercado de Londres. Y es que él mismo lo reconoció, ¿eh? Dijo que esa independencia forzosa fue, de hecho, la clave de su éxito. Le enseñó a cuidar lo que tenía y, sobre todo, a confiar en su propio juicio. Dos cualidades que iban a definir absolutamente todo lo que hizo después. A ver, para que nos hagamos una idea, en esa época el mundo de la relojería estaba dominado por los relojes de bolsillo. Los de pulsera se consideraban poco más que joyas para mujeres, muy frágiles y nada fiables. Pero Wilsdorf vio lo que nadie más veía, tuvo una visión completamente opuesta. Y apostó todo a que el futuro estaba en la muñeca, siempre y cuando, claro, pudiera resolver sus grandes problemas, hacerlo robusto, fiable y preciso. Pero Wilsdorf no solo tuvo la visión, es que se obsesionó con hacerla realidad. Se dedicó en cuerpo y alma a resolver los tres grandes retos del reloj de pulsera: la precisión, la hermeticidad y la autonomía. Y aquí llegó el primer golpetazo sobre la mesa. En 1914 demostró al mundo entero que un pequeño reloj de pulsera podía ser tan preciso como los mejores cronómetros de bolsillo. Este certificado del prestigioso observatorio de Kew fue la primera prueba irrefutable de que su visión era la correcta. Y luego, en 1926, llegó la innovación, la que lo cambió absolutamente todo, la caja Oyster. Con un sistema de bisel, fondo y corona enroscados, Wilsdorf creó el primer reloj de pulsera hermético de la historia. El reloj ya no era una pieza delicada, se había convertido en una herramienta robusta y para toda la vida. Pero es que Wilsdorf era también un genio del marketing. No bastaba con inventar el reloj hermético, había que demostrárselo al mundo. Hizo algo increíble, convenció a la nadadora Mercedes Glitze para que cruzara el Canal de la Mancha con un Oyster en la muñeca. Después de más de 10 horas en aguas heladas, el reloj funcionaba a la perfección. La noticia, claro, dio la vuelta al mundo. Finalmente, en 1931, completó su trilogía de innovaciones con el rotor perpetual. El simple movimiento natural de la muñeca era suficiente para dar cuerda al reloj. Con esto, Wilsdorf no solo había perfeccionado el reloj de pulsera, sino que de hecho había inventado el reloj moderno tal y como lo conocemos hoy. Con el éxito de Rolex ya asegurado y su reputación por las nubes, la vida personal de Wilsdorf iba a dar un giro que definiría el futuro de su empresa de una forma que nadie, de verdad, nadie podría haber imaginado. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, su esposa Florence falleció. Y no habían tenido hijos. Wilsdorf, un hombre que había construido un imperio desde la nada, se enfrentaba ahora a la pregunta más importante de su vida. ¿Qué pasaría con su creación cuando él ya no estuviera? Su respuesta fue radical y visionaria. Tomó una decisión que rompía con todas las reglas empresariales. Decidió transferir la totalidad de su participación en Rolex, el 100%. Y aquí está la solución a nuestro misterio del principio. En 1945, Wilsdorf traspasó todas sus acciones a una entidad que acababa de crear, la Fundación Hans Wilsdorf. Desde ese momento, Rolex ya no pertenecería a una persona ni a un grupo de accionistas, sino a una fundación. Y el mandato de la fundación era muy claro. Primero, y más importante, garantizar que la empresa nunca pudiera ser vendida o desmembrada, asegurando su independencia para siempre. Y segundo, una vez asegurada la buena marcha de la compañía, destinar gran parte de sus beneficios a la filantropía, apoyando proyectos sociales, culturales y medioambientales.
Esta estructura única es el verdadero legado de Hans Wilsdorf, una decisión que ha permitido a Rolex operar con una perspectiva a larguísimo plazo, sin la presión trimestral de los mercados financieros que ahoga a otras empresas. Hans Wilsdorf murió en 1960. Fijaos, el hombre que empezó como un huérfano sin nada y que no tuvo herederos, encontró la manera de que su visión perdurara para siempre. Su genialidad no fue solo crear un producto excepcional, sino diseñar una estructura empresarial que protegiera su espíritu, garantizando un futuro guiado por sus principios. Y esa es la clave. La búsqueda constante de la calidad, la visión a largo plazo, la idea de que una empresa es algo más que una máquina de hacer dinero, todo eso sigue vivo en la marca hoy, gracias a esa increíble decisión que tomó hace casi 80 años. Así que al final, la historia de Rolex nos deja con una pregunta fascinante. En un mundo obsesionado con el crecimiento y los resultados inmediatos, quizás el mayor lujo no es el objeto en sí, sino la pureza de la visión que lo creó y la certeza de que ese propósito va a perdurar en el tiempo.